Unidad número 2, la clase de taekwondo en el gimnasio. Tema 1. Las partes integrantes de la clase de taekwondo. Partiendo de la base estadística de saber que por lo general las clases de taekwondo en los gimnasios se realizan entre 2 y 3 veces por semana, propondré como ideal las 3 sesiones semanales, en días alternados. Las sesiones rondarán idealmente entre 1 hora, 1 hora 30 como máximo para las prácticas no especializadas. Ahora bien, debemos saber que siempre y absolutamente siempre la clase debe perseguir un objetivo diario y concreto, a la vez integrado dentro de metas a lograr a largo plazo. Asimismo, la clase debe constar de 3 partes esenciales: entrada en calor, parte fundamental, vuelta a la calma. De tal manera se sugiere en una clase para niños menores a 6 años un tiempo total de entre 40 y 50 minutos, su entrada en calor de 5 minutos y su vuelta a la calma de 5 minutos igualmente. Para niños que van de los 6 a los 10 años, un tiempo total de 1 hora a 1 hora y 10 minutos, una entrada en calor que vaya de 10 a 15 minutos máximo y una vuelta a la calma de 5 a 10 minutos. Para las edades de 10 a 15 años de edad y una duración de 1 hora 30 minutos, una entrada en calor que puede ir de 15 a 25 minutos y una vuelta a la calma de 10 a 15 minutos. Por último, para edades de 15 años en adelante y nivel avanzado de entrenamiento en una clase de 2 horas con entrada en calor que puede rondar de 15 a 30 minutos y vuelta a la calma de 10 a 15 minutos. Tema 2. Entrada en calor. La entrada en calor o calentamiento consiste en proponer actividades de baja intensidad y progresivo, aumento de la frecuencia cardíaca para lograr activar la maquinaria humana de tal modo que cuando se aborde la parte específica de la clase, el practicante esté en condiciones físicas y psicológicas de responder eficientemente a los requerimientos de la exigencia. Esto significa que la entrada en calor no es solo un conjunto de ejercicios mecánicos, sino que también debe apuntar a aumentar la motivación del practicante y la concentración en la actividad. A esto debemos agregar que la entrada en calor bien desarrollada reduce el riesgo de lesiones espontáneas significativamente. La entrada en calor debe apuntar a 1. Mejorar la irrigación sanguínea de los músculos a trabajar. Para mejorar la irrigación sanguínea de los músculos a trabajar, es indicado comenzar con ejercicios de elongación pasiva o de muy baja intensidad, ya que numerosos estudios han demostrado que el estiramiento suave produce aumento de la irrigación sanguínea local. Y recién luego pasar a ejercicios de movilidad articular para finalizar esta etapa con ejercicios de circunducción y rotación articular. 2. Incrementar la frecuencia cardíaca hasta alcanzar un estado estable óptimo. Esto no significa realizar cualquier actividad que incremente la frecuencia cardíaca. Todo lo contrario, debemos buscar ejercitaciones que guarden relación con la parte central de la clase. Esto se debe a que junto con el aumento de la frecuencia cardíaca se producirá un fenómeno adaptativo inmediato que consiste en aumentar la irrigación sanguínea de los músculos que trabajan, enviando a estos sangre extra que procede de los músculos pasivos, fenómeno de la bomba selectiva. Si uno elige ejercicios que no guardan relación con el trabajo posterior, puede suceder que no solo los músculos a trabajar posteriormente no hayan aumentado su torrente sanguíneo, sino que además pueden haber disminuido el mismo, buscando que su propio volumen sanguíneo sea derivado hacia otro grupo muscular, el que estuvo trabajando anteriormente, con la consecuente disminución de la temperatura de esa zona. Esto puede provocar una lesión al momento de la actividad intensa. Es un fenómeno muy común que se da muchas veces cuando uno entra en calor, por ejemplo con carreras o trote, para luego salir directamente a patear zonas medias o altas. La entrada en calor, por larga que sea, no guarda relación con la actividad principal. 3. Motivar al practicante para que éste solo incremente su exigencia y atención al trabajo de tal manera que no le sea tedioso hacerlo.
La motivación es esencial para la mejora de la calidad del trabajo. No debemos olvidar que por exigente que sea el nivel que estemos desarrollando, el practicante que se acercó por primera vez a una práctica de Taekwondo lo hizo por gusto y buscando el divertimento. Este sentimiento no debe perderse ni aún en los niveles de exigencia más altos del deporte de élite. Sugiero incluir, no siempre, pero cada vez que sea posible, un pequeño juego de unos minutos que guarde relación con la actividad, pero que estimule la acción lúdica, la competencia con el otro, el trabajo en equipo, la sociabilidad entre los practicantes. No olvidemos que este es un deporte individual y de contacto donde el área socioafectiva debe ser estimulada externamente. 4. Disminuir el riesgo de lesiones. Si respetamos estas premisas, obtendremos un aumento de la irrigación sanguínea con una consecuente mejora de la temperatura muscular. Sabemos que todo material, cuando su temperatura aumenta, se hace más blando y moldeable, así también los músculos. Aumento de la oxigenación muscular que cubrirá más eficientemente el déficit de oxígeno durante el ejercicio. Aumento de la motivación que incluirá incremento de la concentración y capacidades perceptivas, con lo que disminuirá significativamente el riesgo de un accidente deportivo. Pero por sobre todas las cosas mejorará la dinámica del aprendizaje posterior, al encontrarse el practicante totalmente dispuesto para realizar las ejercitaciones de la manera más correcta posible. Otras apreciaciones a tener presente sobre la entrada en calor. El calentamiento es el proceso de activación psicofuncional que realiza el deportista para conseguir un nivel óptimo de adecuación a la actividad a realizar. El taekwondista debe diferenciar fundamentalmente dos tipos de calentamientos. Primero, el precompetitivo. La preparación de todo deportista tiene su punto culminante en la participación de las distintas competiciones previstas en su calendario. La competición en sí presenta un conjunto de características que le proporcionan una singularidad que la diferencian de las actividades que el taekwondista realiza en sus entrenamientos, puesto que el rendimiento del deportista debe ser muy elevado desde el primer combate y por consiguiente el nivel de activación física debe haberse conseguido antes de iniciar la prueba. Segundo, el anterior a cada sesión de entrenamiento. A diferencia del calentamiento precompetitivo, el calentamiento previo a la sesión de entrenamiento debe ser mucho más paulatino, ubicando el punto de mayor motivación del practicante en la parte fundamental de la clase y no en la entrada en calor. El nivel de activación física encuentra su mayor desarrollo durante la parte central de la clase. Formas de la entrada en calor. A través de movimientos generales, a través de movimientos especiales, a través de ejercicios de elongación, a través de ejercicios de movilidad articular y a través de ejercicios estimulantes de la frecuencia cardiorrespiratoria. Efectos de la entrada en calor. El inicio de la actividad física nos hará incrementar la temperatura muscular de 34 grados a 40 grados centígrados, con lo que se facilitará la elasticidad y la contracción muscular, como así también los procesos enzimáticos. La activación general del organismo y los mecanismos perceptivos aumentará los niveles de atención y facilitará la respuesta delante de los distintos estímulos. El aumento de la frecuencia cardíaca conlleva al incremento de la hemodinámica. Los ejercicios de elongación mejoran la irrigación sanguínea de los músculos trabajados con el consiguiente aumento de la temperatura de los mismos, bomba selectiva. Los ejercicios de movilidad articular predisponen a un mejor desempeño de los miembros trabajados por el fenómeno de fricción y aumento de la temperatura de las superficies involucradas. El clima y la temperatura ambiental son otros factores condicionantes importantes en el desarrollo de la flexibilidad. Sugerencias para la entrada en calor. Iniciar el calentamiento con ejercicios de elongación pasiva. Continuar con ejercicios de flexo-extensión articular. Realizar ejercicios de activación cardiorrespiratorio específicos de la actividad. Volver a ejercicios de elongación más intensos. Dejar los ejercicios de circunducciones y rotaciones de las articulaciones para el último momento de la entrada en calor. No iniciar la entrada en calor con ejercicios intensos. No utilizar ejercicios no transferibles a la práctica inmediata.
No iniciar la entrada en calor con ejercicios de carreras o trotes si luego la carrera no pertenezca al objetivo central de la clase. Evitar los ejercicios de rebotes. No realizar movimientos de rotación y circunducción como primer elemento. Tema 3. Parte fundamental. También denominada parte central es la clase propiamente dicha. Aquí es donde se deben volcar los objetivos concretos, como incrementar las cualidades físicas, aprendizaje de la técnica, ejecución deportiva, etc. Hay varios y discutibles temas a desarrollar, por ejemplo, con qué actividades comenzar y cuáles deben ir luego. El tema es saber diferenciar qué objetivo persigo durante esa clase. Por ejemplo, cuando se pretende mejorar o dar relevancia a aspectos técnicos, deberemos desarrollar los contenidos técnicos en condiciones de mayor rendimiento posible, o sea, al principio, para evitar que el cansancio interfiera en el desempeño técnico. Si mi objetivo es desarrollar las cualidades psicofísicas, deberá apuntar a realizar ejercitaciones de contenido físico en condiciones de mayor rendimiento, o sea, al principio de la clase, salvo que se trate de la cualidad de resistencia, en donde el contenido en sí permite que se realice con fatiga de por medio, pues por definición, resistencia es la capacidad de oponerse a la fatiga, con lo cual podré realizarlo en la parte final de la clase, parte central. Ahora bien, cuando nos introducimos en el tema de la preparación y desarrollo de las cualidades psicofísicas, deberemos atender que no siempre uno trabaja las cualidades psicofísicas puras, resistencia, fuerza, velocidad, etc. Por lo general, estas cualidades se encuentran entrelazadas. Resistencia de la fuerza, fuerza rápida, resistencia de la velocidad, resistencia especial, etc. Esto nos obliga a considerar lo siguiente. En el concepto de trabajo muscular encontramos tres sistemas energéticos. Uno que involucra fibra muscular rápida inmediata. Uno que involucra fibra muscular moderadamente rápida y resistente. Uno que involucra fibra muscular resistente propiamente dicha. Este tema debe ser respetado en ese orden de desempeño, ya que si pretendemos estimular la fibra muscular rápida inmediata, luego de un trabajo considerable de resistencia de la velocidad, por ejemplo, no lograremos alcanzar la calidad del objetivo perseguido. El cuerpo cuenta con energía inmediata rápida en su primer momento, luego puede utilizar la energía rápida resistente o lenta resistente, dependiendo del grado de exigencia de los estímulos y la duración de los mismos. A esto debemos agregarle que si el tiempo de recuperación posterior a un trabajo de rapidez no es suficiente, la energía deficitaria para el posterior ejercicio procederá en un primer momento de la fibra muscular rápida resistente y luego, si ésta no alcanza a cubrir el déficit de la fibra resistente propiamente dicha. Esto en términos simples. De allí que cuando quiera calidad en la rapidez, deberé desarrollarla en el primer momento de la parte central de la clase. Cuando quiera calidad en la fuerza, rápida o máxima, deberé utilizar el primer momento de la parte central de la clase. Y cuando quiera desarrollar calidad en la resistencia a la velocidad o a la fuerza resistencia, podré utilizar la segunda parte de la clase. Tema 4. Vuelta a la calma. La vuelta a la calma consiste en proponer en la última parte de la clase ejercicios de intensidad descendente para así retornar al estado de reposo del organismo de la manera más equilibrada y armoniosa posible. Esto es de vital importancia, sobre todo luego de actividades de alta intensidad, ya que permite eliminar a través de movimientos suaves, como caminatas o trotes, y de elongación, parte de las sustancias de desechos producidas por el organismo durante el ejercicio, como el ácido láctico, y así también bajar el grado de excitación propio del juego, sobre todo en los niños, para retornar, como ya dijimos, al estado de reposo. A diferencia de la entrada en calor, donde sugiero comenzar con ejercicios de elongación y movimientos articulares o balanceos para luego pasar al incremento de la frecuencia cardíaca, en esta última etapa de la clase creo mucho que es conveniente realizar primero actividades de retorno descendente de la frecuencia cardíaca para luego realizar ejercicios de balanceos y elongación de moderada intensidad, en donde incluso puedo buscar la mejora de la flexibilidad, ya que el organismo se encuentra con su temperatura corporal en óptimas condiciones para la exigencia en la elongación,
por lo que el riesgo de una lesión disminuye considerablemente. Asimismo, el cumplimiento de esta tercera etapa dejará al practicante mejor predispuesto psicofísicamente para tomar su siguiente clase.